Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la palabra de Dios, la palabra profética de Dios para este tiempo. Cuando hablamos de palabra profética, estamos hablando de la palabra de Dios, que tiene cumplimiento, porque la palabra de Dios siempre se cumple. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Está hablando eso de la veracidad de la palabra de Dios, del cumplimiento de la palabra de Dios. O sea que todo lo que está en las Escrituras se va a cumplir. Se cumplió, se cumple y se cumplirá. Por eso hay promesas que nosotros ya hemos recibido por su gracia y misericordia. Y promesas que recibiremos de parte del Señor. Qué privilegio tenemos nosotros por eso de ser hijo de Dios, hijo del Altísimo, por su gracia y misericordia. Y por eso estamos compartiendo este tiempo, para que todas las personas tengan la oportunidad de acercarse al Señor, aprovechando este tiempo que el Señor nos da, por su gracia y misericordia. Y en este tiempo estamos hablando acerca de los propósitos de Dios que tiene para nuestra vida. ¡Qué maravilla! Saber cuál es el propósito de Dios para tu vida, específicamente, qué hermoso saber. Y saber a la luz de las Escrituras lo que Dios espera de cada uno de sus hijos, de sus amados, para vivir conforme a la palabra de Dios, conforme al propósito eterno de Dios, y darle la gloria al Santo de Israel. Por eso estamos compartiendo este tiempo la palabra de Dios acerca del propósito maravilloso que Dios tiene para con nosotros. Y estamos hablando del propósito de que Dios quiere que seamos santos y sin mancha delante de Él. Ese es un propósito de Dios. Dios en su propósito fue adoptarnos hijos suyos por medio de Jesucristo. Está en su propósito maravilloso, para que seamos para la alabanza de su gloria. Ese es el propósito de Dios. También para que conozcamos a Él, el propósito de que le conozcamos, que crezcamos en el conocimiento de Dios. Ese está en su propósito. Dios quiere eso de cada uno de sus hijos, que todos respondemos de acuerdo a la palabra de Dios. Pero este es el propósito de Dios. Pero también el propósito de Dios, que sepamos nosotros cuál es nuestra esperanza y cuál es nuestra herencia en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y también que comprendamos nosotros que el poder de Dios está en nosotros, que el poder de la resurrección está en nosotros. Fíjense, para que vivamos una vida diferente, teniendo de todos los recursos de parte de Dios para vivir conforme a los propósitos de Dios. Maravilloso. Pero hay más todavía que vamos a estar compartiendo para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es también un propósito que vamos a estar compartiendo en esta ocasión, que tiene que ver con nuestra vida, el propósito maravilloso del Señor. Por eso, ¿cómo éramos antes? ¿Cómo estábamos antes? Según las Escrituras, la palabra de Dios, el pasado, el futuro, el presente en el Señor. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? La Biblia dice, que vamos a estar compartiendo, cuál era nuestra condición. Esto es la realidad de toda la humanidad. Dice en Efesios capítulo 2, del verso 1 al 3, para que ustedes vean cuál era nuestra condición. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en nuestro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en nuestros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo el deseo de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjense, esta era nuestra realidad, y esta es la realidad de la humanidad sin Cristo. Por eso el apóstol Pablo está diciendo a los efesios, a la iglesia que ya conoce a Cristo, cuál era nuestra condición antes. Pero cuál es la condición del mundo actual. Es esta realidad, que está muerto en sus delitos y pecados,
¿Qué es el pecado y la desobediencia? El no creer en Dios, el no acercarse a Dios. Es el pecado, estar lejos de Dios. Esta es la realidad de la palabra de Dios, de toda la realidad de las personas sin Dios. Esta era nuestra condición. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y de qué manera? Viviendo siguiendo la corriente de este mundo. O sea, viviendo siguiendo el sistema de este mundo, que el espíritu que opera en este mundo. Dije que todo el mundo está bajo el poder del maligno. O sea que el sistema de este mundo es gobernado por el maligno. Siguiendo la corriente de este mundo. Obedeciendo, dice la potestad del Espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Opera justamente, las personas ignoran que son y que viven siguiendo la corriente de este mundo, según este sistema que opera el maligno, de tal manera que las personas están sin Dios y sin esperanza en este mundo. Esta es la realidad, esta era mi realidad antes de conocer a Cristo. Yo estaba en esta condición. Inclusive yo pensaba que era libre y era esclavo de mis pecados, de mi vicio y de un montón de cosas. Pero por su gracia he sido salvado. Dice, y éramos por natural, dice la Biblia, que vivíamos, de qué manera se manifestaba nuestra condición, y vivíamos, dice, así, en los cuales anduviste en el deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, vivimos una vida carnal, una vida natural, una vida por nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, vivíamos haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, de lo mismo que los demás. Es la condición que está la humanidad. Esta es la realidad. Hasta aquí podemos decir que el hombre está sin esperanza, el hombre está perdido, el hombre no tiene salvación, el hombre está muerto en su delito y pecado. La verdadera, ¿de qué manera se manifiesta? Siguiendo la corriente de este mundo, según el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, viviendo en la voluntad de la carne, el deseo de la carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esto es la expresión de la realidad del hombre sin Cristo y sin Dios. Y éramos justamente hijos de ira, lo mismo que los demás, porque estábamos separados de Dios. Pero la Biblia dice, pero Dios que es rico en misericordia. Ahí está pero está hablando de una alternativa. Pero está hablando de una salida. Y esto es importante. Cuando la Biblia dice pero, está diciendo que hay esperanza. La única esperanza es Jesucristo. La única esperanza para este mundo es el Cristo que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hay esperanza, pero por eso dice la Biblia en el verso 4, fíjense, de Efesios capítulo 2, verso 4 dice, pero es la alternativa, pero Dios que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. Fíjense qué maravilla. Pero es la alternativa, es la esperanza, es la salida para un mundo sin Dios y sin esperanza. Para un mundo que está separado de Dios, que está en condenación, que está viviendo en pecado, en desobediencia, en incredulidad, por falta de conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Pero que Dios es rico en misericordia. El amor de Dios marca la diferencia con el que Él nos amó. ¿Y qué hizo el Señor para restaurar, para salvarnos? ¿Qué hizo? Fíjense que dice la Escritura con toda claridad, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo.
tenemos vida por Jesucristo nuestro Señor. Fíjese la maravilla de la palabra de Dios. Dice, juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! Esto es palabra profética. Nosotros hemos resucitado juntamente con Él, con Cristo. Nos identificamos con Cristo cuando aceptamos a Cristo. Por eso, pero el amor de Dios, cuando aceptamos el amor de Dios, recibimos la bendición de Dios también. No es que todo piensa, bueno, Dios murió por todo y bueno, al final todos van a ser salvos. No, tiene que haber una aceptación. Uno debe recibir el amor de Dios en Cristo Jesús para recibir los beneficios de parte de Dios. Uno tiene que aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dice, juntamente con Él nos resucitó. Que está hablando que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muerte significa separación. Estamos lejos. Esta era nuestra realidad. Pero en Cristo hemos sido hechos cercanos. En Cristo hemos sido reconciliados. Hemos resucitado a una nueva vida en Cristo. Esto tiene un cumplimiento profético. Esto ocurrió en nuestra vida cuando aceptamos a Cristo. Por eso nos resucitó. Está hablando del pasado que ya pasó. Fíjense, ya nos, en el futuro, ya está hablando, está un hecho que ya ocurrió en mi vida. Cuando acepté a Cristo es resucitado a una nueva vida en Cristo. Por eso que la vida cristiana es una vida espiritual, es una vida que crece también en el conocimiento de la palabra de Dios. Y el que nace de nuevo tiene hambre y sed de Dios, como evidencia de que tiene una nueva vida en Cristo. Y fíjense la maravilla de la palabra de Dios que dice, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. En la unidad de aceptar a Cristo, de aceptar a Cristo, somos un espíritu con Él. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, dice el apóstol Pablo, profetizando, declarando que a veces nuestro pensamiento, nuestra imaginación no podrá expresar la revelación de Dios, los misterios de Dios, pero está hablando de que es un hecho, que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Fíjense, por eso dice en Colosenses capítulo 3, verso 3, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea que cuando Cristo se manifieste, nosotros también nos vamos a manifestar con Él en gloria, porque estamos unidos a Cristo Jesús por su gracia y misericordia, porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Fíjense qué maravilla de aceptar a Jesús en tu corazón, en tu vida. Yo estaba lejos, pero por la misericordia, por el amor de Dios, porque Cristo murió por mí, porque acepté a Cristo en mi corazón, he sido reconciliado, estoy unido a Cristo, estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Fíjense qué maravilla, por estar unido a Cristo. El propósito, fíjense, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar, nosotros somos el trofeo, podemos decir, somos la evidencia de la obra maravillosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Su vida, su obra. Por eso somos salvos, por la obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario. Somos el ejemplo, somos el modelo, somos que Él va a mostrar en los poderosos tiempos, la obra maravillosa, que es lo que Él hizo en la cruz del Calvario.
tiene un efecto y un alcance infinito la obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario, para toda la humanidad. Por eso Dios ama a todo el mundo. Todos tienen la misma oportunidad y la posibilidad de ser salvo por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Solo queda que cada persona pueda tomar esta decisión de aceptar a Cristo en su vida como su Señor y Salvador y disfrutar de la eternidad con Cristo, que ya tenemos vida eterna. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. No es que voy a tener, sino que es un hecho. Es una realidad por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Fíjense, para que ustedes vean, en Isaías 53, solamente quiero leer para que ustedes vean que estaba en la profecía 7 siglos antes. Ya estaba la profecía, la maravilla de Dios, la palabra profética. Isaías 53, 10 y 11. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. 53, 10, sí. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linajes, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Fíjense. Y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Está hablando de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Queda satisfecho porque el efecto que tuvo la obra preciosa de Cristo tiene un alcance infinito. Somos nosotros la evidencia. Dios muestra a través de nosotros la gloria de Dios. Estamos para glorificar el nombre de Dios. Porque Él transformó nuestra vida. Porque somos una nueva creación en Cristo. Y porque cada cristiano manifiesta la gloria de Dios. Fíjense en qué maravilla. Para mostrar a través de cada uno de sus hijos, los cristianos, que hay vida, que hay salvación y que lo que son de Dios, nadie puede quitar de la mano de Dios a lo que son del Señor. Esta es la certeza que tenemos nosotros de parte de Dios, porque por gracia soy salvo, y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Amén. Somos salvos por la gracia de Dios. No hay obra alguna que el ser humano pueda hacer para obtener salvación. Solo es por la gracia y misericordia de Dios. Aceptar a Cristo en tu vida es tener la vida eterna y estar escondidos con Cristo en Dios, para que cuando Cristo se manifieste, también nos manifestemos con Él en gloria. Fíjense qué maravilla, qué esperanza gloriosa que tenemos. Somos nosotros la evidencia, el propósito de Dios para mostrar en los siglos de venidero la abundante riqueza de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Somos el modelo para mostrar. Dios muestra que la obra de Dios en cada hijo de Dios es impresionante. Cada hijo de Dios tiene una experiencia diferente, pero hay una vida que Él ha transformado y una vida que Él ha salvado, ha reconciliado. Cada cristiano tiene una experiencia, como Dios le ha rescatado, la vida que tenemos en Dios. Y somos el testimonio de la obra de Dios. Y de esta manera glorificamos a Dios por su obra en nosotros, que no ha terminado.
solo ha empezado. Pero estamos en ese proceso, rumbo a la eternidad, con Cristo Jesús nuestro Señor, que es un continuo crecimiento de día en día. Ayer ya pasó, te necesito hoy. Todos los días es una nueva experiencia con Él. Amén. Y eso está hablando no de una religión, sino de una realidad, de una vivencia, de estar en relación de amor con el Padre Eterno. Si no tienes a Jesús en tu vida, puedes aceptar a Cristo. Quiero decirte que si no tienes a Cristo en tu vida, está muerto en delitos y pecados. Está siguiendo la corriente de este mundo. Dice que los peces muertos son arrastrados por la corriente, pero los peces vivos van contra la corriente, porque tienen vida. Pero los que no tienen vida son arrastrados por la corriente y obedecen al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta es la realidad. La persona sin Dios vive según sus deseos, sus carnes, sus pensamientos, que están opuestos a la voluntad de Dios. Pero en Dios hay esperanza. Por eso, tener la oportunidad de volverte a Dios de corazón y recibir a Cristo, y vas a tener una nueva vida y seguir a Cristo como peces vivos que van contra la corriente. Quiero guiarte en una oración si no tienes a Cristo para que reciba al Señor Jesús en tu corazón y puedas tener vida y vida eterna. De todo corazón, que es importante que lo puedas hacer. Yo tuve que tomar una decisión y aceptar el amor de Dios en mi corazón. Y he resucitado con Cristo y estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Esta es la promesa de Dios, de la eternidad con Cristo. Ora conmigo si no tienes a Jesús. Señor Jesús, quiero que vengas a mi vida, que sea mi Señor y Salvador. Perdona mi pecado, Señor. Señor, quiero que tú me des vida, Señor. Perdona por estar lejos de ti, por mi ignorancia, por mi pecado, desobediencia. Perdóname y límpiame con tu sangre, Jesús. Perdóname. Quiero que vengas a mi vida, que sea mi Señor y Salvador. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Perdóname. Quiero estar unido a ti, Señor Jesús. Gracias por la vida. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga.